Primera, segunda, tercera y cuarta. Artículo 11, numeral 1, fracción segunda, y artículo 2, 19, numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales del estado de Nayarit, y siendo las 16 horas con 27 minutos de este 4 de junio del 2024, me permito dar por iniciada la 9ª sesión pública extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral en la modalidad presencial. Le solicito a la Secretaría del Consejo Municipal Electoral proceda a realizar el registro de asistencia y, en su caso, declarar el quórum legal. Buenas tardes a la integración del Consejo Municipal Electoral. En virtud de que se trata de una sesión presencial, voy a proceder a pasar lista nombrando a cada persona, agradeciéndoles que en el momento de que escuchen su nombre, levanten la mano físicamente e indiquen que se encuentran presentes. Consejero presidente Ramón Enrique Arciniega Núñez. Presente. Consejero Agustín Pérez Algarín. Presente. Consejera Joana Colette Valenzuela Bonilla. Presente. Consejera María de Lourdes Navarro Rodríguez. Presente. Consejero Rolando Casillas Díaz. Presente. Representantes de los partidos políticos. Eliud Efraín Aguilar López. Presente. José Óscar Delfín Acevedo. Presente. Antonio Coronado de León. Presente.
Salmayaremi López Fonseca. Roberto Francisco García Ramírez. Presente. Carlos Manuel Machado Romero. Presente. José Trinidad Rodríguez Fernández. Presente. Victoria Ibarra Torres. Presente. José Antonio Martínez Godínez. Raimundo Rodríguez Cruz. Sergio Eduardo Jiménez Sáizar. Doy cuenta, presidente, que para efectos de esta sesión pública extraordinaria existe una asistencia inicial de 15 integrantes de este Consejo Municipal Electoral, incluyendo el de la voz, por lo que en términos del artículo 21 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada válidamente la sesión. Asimismo, al estar en sesión en modalidad presencial, con fundamento en el artículo 7, numeral 1, fracción 28ª del citado reglamento de sesiones, designo a la consejera María de Lourdes Navarro Rodríguez para que me supla conduciendo la sesión en caso de que ocurra alguna eventualidad que implique mi ausencia. Asimismo, con la finalidad de agilizar el desarrollo de la sesión, se le instruye al secretario para que realice las votaciones en forma económica, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones. Dicho lo anterior, le solicito, secretario, continúe con el desarrollo de esta sesión, por favor. De conformidad con el artículo 23 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, procede el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado como documento junto a la convocatoria. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto del orden del día. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto del orden del día circulado para esta sesión. Le solicito a la Secretaría someta en votación económica la aprobación del referido orden del día. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, somete en votación económica la aprobación del orden del día circulado para esta sesión. Por lo que quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente. Adelante. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. Consejero presidente, antes de continuar con el desarrollo de la sesión, me permito solicitar su autorización para que se consulte en votación económica si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente en términos del artículo 24 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Por favor, secretario, proceda a formular en votación económica la consulta sobre la dispensa que propone. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados y así entrar directamente a la consideración de los mismos. En este sentido, en términos del artículo 24, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, en votación económica les solicito que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano físicamente. Adelante. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal Electoral de Caponeta sobre el estado que guardan los paquetes electorales y las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, en función de aquellas que son susceptibles de ser sometidas a recuento. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el informe referido. Asimismo, le solicito, secretario, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Caponeta
por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento por algunas de las causales legales. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. Le solicito, secretario, se meta en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Acaponeta, por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento por algunas de las causales legales. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente. Adelante. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes. Y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis y discusión, en su caso aprobación, del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Acaponeta, por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento, y se determina su instalación para el inicio inmediato de cómputos de manera simultánea al cotejo de actas que realizará el Pleno del Consejo Municipal Electoral. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. Asimismo, le solicito, secretario, someta en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Acaponeta, por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento, y se determina su instalación para el inicio inmediato de cómputos de manera simultánea al cotejo de actas que se realizará en el Pleno del Consejo Municipal Electoral. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente. Adelante. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes. Y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Acaponeta, por el que se habilitan los escenarios de cómputos y los espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. Le solicito, secretario, someta en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral, por el que se habilitan los escenarios de cómputos y espacios para la instalación de los grupos de trabajo y, en su caso, de puntos de recuento. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente. Adelante. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes. Y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Acaponeta, por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán en el recuento de votos y asignación de funciones en razón de las casillas y cuya votación sea objeto de recuento
por algunas de las causales, así como las previsiones de los puntos de recuento e instalación a cada grupo de trabajo. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, informo que no se recibieron observaciones del proyecto referido. Gracias. Sí, ahí nada más quiero hacer una aclaración. En uno de los grupos de trabajo, me hizo falta añadir a una persona que se denomina auxiliar de recuento. Entonces, se va a añadir a un técnico operativo para que complete el grupo de trabajo, porque si no estaría incompleto pues el grupo de trabajo. ¿Verdad? Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. Y asimismo le solicito, secretario, someta en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán en el recuento de votos y asignación de funciones en razón de las casillas cuya votación sea objeto de recuento por algunas de las causales legales, así como de las previsiones de los puntos de recuento e instalarse en cada grupo de trabajo. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente. Adelante. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes. Y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en las instalaciones del Consejo Municipal Electoral de Agaponeta, en las que se realizará el recuento total o parcial del Consejo Municipal Electoral de Agaponeta. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, hago de conocimiento que no se recibieron observaciones al informe referido. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el informe referido. Y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la presidencia del Consejo Municipal Electoral de Agaponeta sobre los resultados del procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de partidos políticos ante los grupos de trabajo. Consejero presidente e integrantes del Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que no se recibieron observaciones al informe referido. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el informe referido. Y una vez que se tiene por presentado el informe, le solicito, secretario, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Le informo, consejero presidente, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión y siendo las 16 horas con 43 minutos del día 4 de junio del 2024, doy por clausurada la 9ª sesión pública extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral. Agradeciendo su presencia, que tengan una excelente tarde. Gracias.